Hola, hola. Hola. Hola, buen día. Hola. Ah, bueno, bueno. Está bien que es de mañana, pero ya estamos cerca del mediodía. Y hoy fue un poco lindo la mañana porque salimos de casa, fuimos a jugar a Don Neri, después la nena se le empezó a doler la panza y tuve que volver a casa y bueno, y ahora volver. Pero bueno, son cosas que pasan. Uno como papá está acostumbrado a, a correr, ¿no? Cuando más hijos uno tiene, corre un poquito más. ¿Eh? La idea es que baje la panza, esa es la idea. El papá tiene que bajar la panza, entonces tiene que correr. Dios piensa en todo. Y hace unos días atrás yo les compartía que realmente Dios está siempre a la vuelta de la esquina, ¿no? Uno está pensando, proyectando un montón de cosas, pero Dios ya está ahí, ¿no? Y me parece que algo que nos quedó a todos pensando la otra vez que tuvimos una reunión acá en el fondo, los hermanos varones, y algo que hacía también hincapié Daniel era sobre el tema de la comunión, ¿no? Y yo creo que... ¿Ustedes vieron los tres mosqueteros? ¿Se acuerdan la famosa frase que decían los tres mosqueteros? ¿Cuál era? A ver. Y uno para todos, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que algo que a mí me fascinaba de la película, vi 500 versiones, ¿no? Era de que no importa cuántos eran mosqueteros del cardenal. Ellos tres, y D'Artagnan, que era el más habilidoso, obviamente, le daban pelea a todo, ¿no? Les ganaban a todo. Donde entraban ellos, hacían desastre. Pero algo que me impactaba era que ellos siempre estaban unidos. Ellos iban unidos a todos lados. Iban al bar, iban a, no sé, tenían que ir a visitar al rey, vamos todos juntos. Le pasaba algo, iban todos juntos. Al baño iban todos juntos, no sé, iban siempre todos juntos. No, pero realmente eran unidos. Y cuando venía el enemigo, peleaba. Todos juntos, ¿sí? Se ayudaban uno a otro. Y no hay nada mejor que en la palabra de Dios que nos enseña el apóstol Pablo, es sobre, y enfatiza mucho, es sobre la unidad y sobre la comunión, ¿sí? Acompáñenme en la epístola primera de Juan, donde antes de empezar, como algo introductorio, el que lo tiene que lo lea, primera de Juan, versículo primero, 3 al 7, es conocido, de hecho estuvimos hablando sobre esto. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice así, el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, una de las cosas que es interesante es ver la relación que hay acá del cristiano, tanto vertical como horizontal. Vertical nos referimos a mi relación con Dios y horizontal en relación con los demás. Y algo que me hacía mucho ruido en mi cabeza es que dice: si vos estás con Dios, estás en luz. Si no estás en luz, ¿en qué estás? En tinieblas. Y me ponía a pensar en el Génesis, cuando el Señor habla de la creación, que tanto enseñamos en la escuelita, dice: lo primero que hizo, Dios que separa la luz de las tinieblas. O estás acá o estás allá. Si vos querés tener una relación realmente armoniosa con los hermanos, primeramente, como eje, ¿cómo estoy yo con el Señor? Es importantísimo. ¿Cómo está mi comunión, no? En griego es koinonia, ¿no? Esa relación que tenemos
la relación en común, esa relación que se da, de compartir también, que tiene mucho que ver. Así que parte de una responsabilidad de cada uno, allí en Romanos capítulo 12, ya lo podemos ir buscando, versículo 16. Ayúdenme con los versículos, así lo hacemos rápido, ¿sí? El que lo tiene, que lo lea. Romanos 12, 16. Son cortitos los versículos. Lo primero que nos va a hablar es sobre la unanimidad. Unánimes, ¿sí? Estar unidos. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Sí, dale. Dice unánime, estar unidos. ¿Vieron que yo le decía recién, ¿no? Sobre esto. Muchas veces yo creo que hay algo que nos olvidamos, porque siempre estamos a la expectativa de aquellos que lideran y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad nosotros. Yo tengo mi responsabilidad. Y la responsabilidad que tengo es de estar unidos. ¿Vieron cuando el Señor habla del pámpano? ¿Qué le dice? Permaneced en quién? En mí. Y esta es tu responsabilidad, ¿sí? Permanecer en Cristo. Y es mi responsabilidad mantenerme unido a cada uno de mis hermanos. Esa es mi responsabilidad. Entonces no podemos empezar si no estamos unidos. Ahora fíjense, y esto lo vamos a ver a lo largo del mensaje, ¿sí? Y lo vamos a ver en todos lo vamos a ver en todos los versículos que el apóstol Pablo enfatiza, ¿sí? ¿Qué más dice? ¿Cómo es que? Repetilo. Bien, ahí lo que te está marcando son algunas características, las cuales, si lo haces, vas a mantener la unidad. Si vos sos altivo, que crees que saber más que otros, ya marcas una distancia. Si te crees sabio tu propia opinión, que de eso también tiene que ver con la necedad, ¿sí? También marcas una distancia. Dice, asociándonos con ¿qué? Con los humildes, con los de menor condición, con los que siempre están, viste, medio ahí distanciados, ¿sí? Asociate más con eso, mantené la unidad. Se los dice Pablo. Vamos con el otro versículo. Romanos 15, 14. Todos con las Biblias, vamos a mover las hojas, vamos. Está todo en el Nuevo Testamento, quédense tranquilos. Romanos 15, 14. Los unos a los otros. Bien, allí en Romanos, cuando habla Pablo esto, ¿sí? Habla a los judíos y les dice, pero se lo dice por quiénes, ¿sí? Una de las cosas que le dice. Le habla de los gentiles, ¿sí? Y siempre sabemos que históricamente la relación judío y gentil nunca fue una relación muy compatible, especialmente por los judíos, que miraban de una forma muy despectiva a aquellos gentiles. Y dice, fíjense cómo, lo que dice ahí, ¿no? Dice amonestar, ¿no? Justamente la palabra amonestar significa poner en la mente, ¿sí? Poner en la mente del otro, amonestar. Y tiene la idea de que el otro recapacite, que el otro también cambie, ¿sí? Pero da dos cualidades importantes para que esto. Pues yo te puedo decir, che, cambió de opinión vos, por favor, pensá diferente. No, ya está, se perdió la unidad. Fíjense, dice dos cualidades importantes. ¿Cuáles son? Bondad y conocimiento. Tenés que ir con bondad. Si vos querés que alguien cambie, la forma no es imperativa o militarista, si se quiere decir. Es con bondad. Forma pasible, buena. Y si querés enseñarle a alguien, tenés que ir con conocimiento. Si no, ¿qué le vas a enseñar? Así que lo que acá el apóstol está hablando es amonestar uno al otro. Está bien, perfecto, pero hacelo con bondad. Y si le querés enseñar con conocimiento, realmente tiene un conocimiento de lo que le estás enseñando, ¿sí? Porque si no queda como una linda lección que se la lleva el viento. Romanos 12:10.
algo muy importante, 12:10. Qué hermoso esto, ¿no? Amando los unos a los otros con amor fraternal. Fíjense, y lo vamos a ver en todos los versículos, que siempre el apóstol Pablo enfatiza unos a los otros, unos a los otros. Fíjense en que tiene que ver con un accionar recíproco. Es un ida y vuelta. ¿Vieron el famoso dicho que dice hoy por ti, mañana por mí? Hoy por ti, mañana por mí. Mañana por mí, hoy por ti, hoy por mí, mañana... No, no funciona ahí. Ahí no funciona. Dice, en amor, dice, ¿cómo dice? Amor fraternal, ¿verdad? Dice, esperen que me perdí ahí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese fraternal tiene que ver con cariño, ser cariñoso, ser afectuoso, ¿sí? Creo que una de las cosas que mayor testimonio dan en la iglesia es justamente eso. Es cuando nos vemos, cómo nos saludamos, cuando nos vemos, cómo nos tratamos. Y yo creo que la persona que viene y entra a la iglesia y nos ve y dice, che, que mira qué bien que se trata, mira cómo se quieren, se abrazan, se besan, se preguntan cómo está el otro, y ese amor, ese cariño. Y es lindo, ¿no? ¿A alguno le gusta que lo traten de forma cariñosa? Que muchas veces lo reclamamos, ¿no? ¿Cuántas veces reclamamos un poco de cariño, un poco de afecto? Que alguien nos abrace y no nos hace bien. Ahora la pregunta, ¿y cuánto cariño damos nosotros al otro? ¿Cuánto nos preocupamos de abrazarlo? De darnos cuenta que a pesar que el hermano muchas veces me dice, ¿cómo andás? Bien, bien, pero vos sabés que no anda bien. Y ese abrazo, a mí una vez una persona vino y me agarró en el vuelo. Vos sabés que estaba así hablando con uno y me dice, ¿cómo? Así, me paró de seco y me dice, tomate las cosas más tranquilo. Y casi me pongo a llorar. Estaba así hablando con una persona y me miró, vos tomate las cosas un poco más tranquilo. Me lo dijo de una forma tan amorosa, me pongo a llorar. Porque realmente vio en mí preocupaciones, vio en mí qué me estaba afectando. Y esa persona nunca habló conmigo, pero lo vio a través de mis ojos. Se compartió a otro hermano y dice, ¿vos sabés cómo me sacó así? ¡Tac! Y me lo dijo de la forma y lo estaba necesitando. Qué lindo cuando se da ese amor en cada uno. Vamos a Gálatas. Y esto es lo que es en consecuente cuando nos amamos, esto se da en forma natural. Y a veces creo que es una de las cosas que más se cuesta en la iglesia, en las iglesias, ¿sí? Que muchas veces ha alejado a muchos hermanos. Gálatas 6, versículo primero y versículo segundo. Quien lo tiene que lo lea. De Cristo. Muy bien. Hermanos, si alguno fuera sorprendido, ¿no? Una de las cosas que la otra vez, no sé con quién hablábamos, que muy poco se enseña, creo yo, que tiene que ver con la restauración. Un tema. Restauración. Con Gisela hablábamos la otra vez. Estábamos hablando y justo hablamos de este tema. Qué poco se enseña restaurar. ¿Saben qué significa restaurar? Todos sabemos qué significa restaurar. Pero más exactamente tiene que ver con ponerlo en su lugar. Ponerlo en su lugar, restaurar. ¿Sí? Yo siempre me río porque restaurar, me acuerdo cuando me casé con Viviana, nos casamos. Yo le digo, viste que uno no pide muchas cosas. El novio no es de pedir muchas cosas con el tema de adorno, no es tanto de meterse en eso. Pero yo le dije una sola cosa a Vivi. Mira, yo lo único que te pido es esto. Vos elegí el color, elegí todo. Pero yo quiero que en la torta pongas el muñequito, el novio y la novia.
No, me dice, eso ya no se usa más. Yo sé, pero pon el muñequito. El novio y la novia. Es lo único que pide y yo estoy contenta. Mi hija siempre me dice lo mismo. Papá, vos sos muy clásico. Así me dice. Vos sos clásico. Traduciendo me está diciendo vos sos un viejo. Modernizate. Pero yo soy medio clásico, en serio, ¿no? Me gustan las retro de los 80. Soy medio clásico. Y yo nada más le pedí eso. Bueno, pusimos eso en el muñequito. Y bueno, terminó la boda, todo, y estaba ahí el muñequito. Con la novia al lado. Y un día llego yo del trabajo y el muñequito le faltaba una patita. Y yo le digo, ¿qué pasó con el muñequito? Y le falta una patita y limpiando se me cayó. Y entonces agarramos la patita, pero le digo, ¿la patita la guardaste? Sí, la guardé. Pasó el tiempo y un día vengo y le faltaba el bracito. ¿Y qué pasó con el muñequito? Y se estaba limpiando, se cayó, se rompió el bracito. ¿Viste cuando algo te gusta? ¿Viste cuando estás con el nene con el chiche nuevo? Y entonces vos veías la novia perfecta y al lado el novio que estaba, parecía el pirata Morgan. Y un día vengo y el muñequito no tenía cabeza. ¿Qué pasó con el muñeco? No me mates, pero se me cayó de vuelta. Lo que pasa es que vos lo ponés al borde. Bueno, entonces después fuimos a comprar, ¿no? La gotita y lo arreglé. Después no sé qué pasó con el muñequito, ¿no? Y eso lo habrán tirado, ¿eh? No, y me ponía a pensar, lo usaba como ejemplo para pensar en lo que es la restauración, ¿no? Pensamos en el aspecto espiritual. ¿Qué es lo que realmente es restaurar? Yo tengo que restaurar al hermano. Volverlo a poner en su lugar. Que esté en su lugar. En el lugar donde siempre estuvo. Restaurarlo. Es importante. Y eso, ¿sabes? Lleva, como dice el versículo 2, dice sobrellevándolo. Y sobrellevar las cargas. ¿Y sabes qué? Ese hermano que vos restaurás y ese hermano que sobrellevás, un día vas a ser vos. Que también te vas a romper, que un día te va a pasar algo. Y a pesar que uno no lo quiera, te puede pasar. Y necesitas ser restaurado. Y una cosa es que te restauren de vuelta como estabas. Y otra cosa que te pisoteen. Te vean roto, como dice, hacer leña del árbol caído, en vez de restaurarte. Pero cuando hay amor, no importa cuántas veces fallaste, se te puede restaurar. ¿Y saben por qué? Porque el apóstol Pablo lo explica muy bien. Dice, sobrellevar las cargas uno de los otros y cumplir la ley de Cristo. Cristo lo hizo. Nos restauró. Por eso decía al principio, tiene que ver con una relación vertical y horizontal. Si mi relación con Cristo está bien, todo lo demás está bien. Pero ¿cómo estoy yo delante de Cristo? Miremos el modelo siempre. Vamos con el otro punto, vamos a ir un poquito más rápido. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Esto es algo que se va a dar en forma natural también si hay amor. Allí en Efesios nos habla del perdón, ¿no? Qué lindo, ¿no? Perdón. Dice 4:32, dice así, dice, antes sed benignos los unos a los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? En Cristo, perdonó. Él nos perdonó en Cristo. Entonces, si Cristo nos perdonó, ¿cuánto yo tengo que perdonar? Una vez alguien me decía, sí, fulano me pidió disculpa. Y le digo, ¿lo perdonaste? Y la verdad que sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Y la verdad que no me pareció muy sincero. Mirá, le digo, yo no sé qué tan sincero fue la persona, pero vos tenés que perdonar. Y siempre me viene a la mente Jesús cuando estaban, ¿no? Se fueron todos a pescar. Y el Señor les pregunta si tenían algo para comer, si habían pescado algo. Y bueno, después ellos se dan cuenta que era Jesús y vienen hacia Jesús. Pedro fue el primero. Y el Señor estaba preparando ya el fuego y todo.
porque los estaba preparando, los estaba esperando para recibirlo. Y yo me ponía a pensar en esto. Todos sabemos que Pedro le había negado, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Lo estaba esperando para comer algo con él. Ya lo había perdonado en su corazón. No esperó a que le venga a pedir disculpas. No esperó eso. Lo perdonó. Y yo una vez le preguntaba a alguien, digo, ¿cómo sabes realmente cuando perdonaste a alguien? Porque yo a veces lo perdoné a fulano, mengano, pero está en mi memoria eso. Y me dice, ¿alguna vez te lastimaste? Sí. ¿Te quedó alguna vez alguna lastimadura, alguna cicatriz? Sí. ¿Te acordás de ese accidente? Sí. ¿Te duele? No. Si vos todavía guardás rencores y dolores dentro, es porque no perdonaste. Si realmente perdonás, lo tenés como un recuerdo. No como algo que lo voy machacando todos los días. Me acuerdo cuando me hizo. Yo ya lo perdoné, pero me sigo acordando. No lo perdonaste. Porque seguís estando dolido. El que ama perdona. Y lo vemos también en Santiago. Que lo tiene, que lo lea. Fíjense, yo acá la palabra es orar, ¿no? Unos por otros, pero primero dice confesar. Siempre estamos esperando que los demás nos pidan perdón, pero ¿cuántas veces nosotros hemos ofendido y no confesamos la falta nuestra hacia el otro? Y dice, confesados y orados, y orar unos por los otros para ser sanados. ¿Sanados de qué? ¿Sanados de qué? ¿De? Sanados de espíritu, sanados de la herida. Hay una herida. Hay una herida que quedó. Necesitas que el otro venga y se disculpe. Necesitas que el otro ore por vos. Porque quedan heridas. Y esas heridas muchas veces no se cerraron. Y pasan años. Y esas heridas quedan. ¿Y sabes lo peor? Te está doliendo. Te está doliendo. Y no te permite crecer. No te permite crecer. Porque estás dolido. Entonces confesar. Me equivoqué. Perdóname. Fue un error. Siempre me acuerdo de los dos deudores, ¿no? Que uno fue a su señor y ¿qué pasó? Le imploró, perdóname la deuda. Y después agarró el consiervo de él y ¿qué hizo? ¿Le perdonó la deuda? No, lo agarró del cogote. Dice que lo ahogaba. Andá a saber cómo lo habrá agarrado. Entonces queremos, Señor, te confieso todo, mira, me equivoqué. Y el otro, cuando se viene a confesar, no, a este no le perdona. No. Tenemos que ser con el otro como Dios es con nosotros también, amoroso. Nos perdona, sí, te perdona. Te perdono, qué tranquilo, te perdono. ¿Estás arrepentido? Te perdono. Y orar por el otro. Fíjense que permanentemente el apóstol Pablo dice unos a los otros, la acción recíproca. Filipenses capítulo 2. Cuando se da esta relación, se va a dar algo muy importante. Allí en Filipenses, que lo tiene, que lo lea, sin miedo, 3 y 4, vamos, falta poquito. Ya. Este es un versículo conocidísimo y pone Pablo el ejemplo de la persona de Cristo, ¿no? Dice, nada hagas por contienda, por entrar en pleito, ni por vanagloria, para que alguien te aplauda, sino ante bien con humildad, estimando a los demás, a cada uno de los más,
como superiores a uno mismo. Yo a vos te creo superior a mí. A vos te creo superior a mí. Vos sos superior a mí. Creer a los demás como superior, porque son superior. Porque hay cosas que yo no puedo hacer y los demás sí pueden hacer. Por ejemplo, hoy Ariel y Diego me ayudaron a poner la computadora. Yo no sabía cómo se conectaba. Y si no me ayudaban, yo hoy no veía el PowerPoint o el acróstico. Va. Necesitas siempre que el otro te ayude. Y vos ayudar a los demás. Y estimarlo, decir, vos sos importante. Yo te necesito. ¿No te hace sentir bien? No es para alimentar un ego, sino para que el otro también se sienta valorado. Y tiene que ver mucho con la comunión. Y eso si se da en una forma recíproca, unos a otros, ¿sabes cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece? Primera de Pedro, ya vamos terminando. Una de las cosas que tenemos que entender es que cada uno es diferente, somos diferentes, ¿sí? No somos iguales, somos diferentes. Dios nos hizo distintos, ¿sí? Y allí Primera de Pedro, capítulo 4, léanlo si lo tienen ya. Bien, hay algo particular que vos tenés que yo no lo tengo, ¿sí? Porque Dios te lo dio y es un don. Y lo debes administrar para bendición mía. Y yo administrar el que Dios me dio para bendición tuya. Y hacerlo lo mejor, porque quiero que mi don a vos te sirva. Porque me lo dio Dios, como vos te dio otro. Y ministrarnos. Por eso, yo no puedo ser nunca superior a vos. Porque vos tenés algo que yo no tengo. Vos sabés hacer cosas que yo no las sé hacer. Tenés capacidades que yo no las tengo. Y seguramente sea en forma distinta también. Yo también hay cosas que puedo tener que otros no tengan. Pero nos ayudamos. Y la iglesia puede crecer más. Pero tengo que ponerlo en ejercicio y no guardármelo en el bolsillo. Yo no puedo creer, a veces a hermanos que escucho decir, yo no sé qué puedo hacer en la iglesia, yo creo que puedes hacer mucho. Todavía capaz no lo descubriste, pero cuando te pongas a hacer algo vas a ver que enseguida te vas a dar cuenta en lo que sos muy bueno y otros no. Y vas a ser de mucha bendición. Ya terminamos. Dice Romanos 5, 15, 7, y acá ya vamos terminando. En 15:7, Romanos. Dice así, dice, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Acá Pablo nuevamente le habla a los judíos diciéndole sobre los gentiles. Basta de mirarlos de forma despectiva. ¿Saben por qué? Cristo murió por ellos también. Cristo murió por ellos también. Así que los van a recibir. Y los van a recibir en una forma amorosa, no despectiva. Bienvenido, decile a ese gentil, porque es parte de la familia de Dios. Cristo murió por ellos. Recibió porque así Cristo un día nos recibió a nosotros. Y a veces miramos, somos un poco prejuiciosos o despectivos cuando entra alguien que no conocemos. Y lo primero que tenemos que hacer no es mirarlo despectivamente, es ir directamente a él, abrazarlo, decirle bienvenido, pasá y sentate aquí adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y yo también. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿por qué puse en el último punto y ahora sí termina? Con 2 Corintios 13:12 dice saludar. Pareciera que no dice nada, pero ¿saben qué? Para mí dice mucho. ¿Saben una de las cosas, las primeras cosas que me enseñaron de chico? ¿Saben qué? Es saludar. Mi mamá siempre me decía, cuando vos entras en un lugar, lo que haces es saludar y decir buen día. Y nunca se me fue eso. Lugar que entro, buen día. A veces nadie te saluda, no sé por qué, deben ser sordos, pero yo digo buen día. Y saludarlo. Porque hace sentir a la persona que está presente ahí. No es un fantasma. ¿Y qué dice 2 Corintios 13:12?
ósculo santo, de memoria se lo sabe, digo. Bien. Se ve que tu mamá también te lo enseñó también. Con ósculo santo. ¿Saben qué significa eso? Un beso. Dale un beso. No es un bicho. Podés saludarlo, le podés dar un beso en forma cariñosa. Saludalo. Sentile que está en la casa de Dios. No lo ignores. Porque a nadie le gusta que lo ignoren. Sino a todos nos gusta que nos saluden, nos besen, nos preguntan cómo estás. Y todo esto tiene que ver con la comunión. ¿Y saben qué dice? Lo puse ahí en forma vertical, ¿no? Unos a los otros. Es mi responsabilidad y es la de todos. El Señor Jesús, cuando oraba al Padre, decía algo muy importante. Decía en el capítulo 17, no hace falta que lo busquen, yo lo leo y cerramos. Dice así: más os ruego, 17:20. No está acá, no, ya está, ya terminamos con. Esto es como cerrando con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice así, dice, no ruego solamente por estos, ¿sí? Dice el Señor Jesús, sino también por los que han de creer, ¿en quién? En mi palabra, de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando vemos que está unida la iglesia, realmente se evidencia el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Yo sé que muchos versículos de estos son conocidos, pero nunca está de más recalcarlos y hacer memoria de la responsabilidad que yo tengo en la iglesia como un hijo de Dios. La responsabilidad que tengo frente a mi Padre y la responsabilidad que yo tengo frente a mis hermanos. De amarlos porque ustedes me aman a mí como soy. ¿Sí? Por lo menos dígame que sí me aman. Sí, nos tenemos que amar. Y eso se tiene que reflejar porque es el testimonio que damos a tantas personas que aún todavía no tienen a Cristo en sus vidas. ¿Oramos?